Preciosas palabras, Mario, preciosas palabras que Dios nos deja, ¿no?, en su palabra, y estoy seguro que todos los que están mirando, todos los que están escuchando, están recibiendo esto de parte de Dios. Y por otro lado, felicitar a Adriel, lo conocí de muy pequeñito, felicitarlo por sus alabanzas a Dios, y también felicitar a sus papás, a Gustavo, a Soledad. Gracias por infundir fe en Adriel, y es el trabajo de todo papá, ¿no? También, así que los felicito a ellos, y también aliento a los padres que nos están escuchando a sembrar esa fe como sembró, nos dice la Biblia, la abuela en Timoteo y su mamá también. Qué bueno que es eso. Y estamos en este día, y yo voy a ocupar un versículo acá que nos muestra la Biblia en Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia. En el capítulo 14 voy a usar algunos versículos de este capítulo, y mientras estamos cómodos, creo yo que estamos todos cómodos, quizá alguien está en otro lugar y no está tan cómodo con la temperatura y demás, pero está haciendo el esfuerzo. Acá nosotros estamos hasta bendecidos en eso, estamos en un lugar muy acogedor. Capítulo 14 y versículo 16. Después vamos a ir tomando otros versículos. Para colocarlo en contexto, para que podamos entender un poco esta historia, la Biblia nos enseña que Dios siempre trató de acercarse al hombre, dirías que hasta hizo lo imposible por acercarse, hasta hoy hace lo imposible por acercarse al hombre, y Dios nos informa, la Biblia, que eligió un pueblo que desciende de Abraham y también desciende de Jacob, y esos integrantes de esa familia, dice que hubo un hambre en la tierra y tuvieron que descender, dice, de lo que hoy conocemos como Israel, como Jordania, como la parte del Líbano. Tuvieron que descender hasta Egipto, porque había hambruna en todos los otros sectores y Egipto había guardado mucho alimento, y ellos descienden ahí. Y la Biblia nos dice que antes de ese tiempo Dios había prometido y había profetizado que ellos iban a ser esclavos en esa tierra. Y nos dicen los informes judíos que aproximadamente 230 años ellos realmente estuvieron como esclavos, porque el resto lo toman como que cuando se descendió Jacob con toda su familia, ya Dios empezó a hacer girar ese reloj de 430 años, ya que lo real es que tenemos un pueblo que a través de la primera potencia de aquel entonces, que era el pueblo egipcio, un reino faraónico, aproximadamente 210 años ellos sufrieron maltratos, destratos, prácticamente hasta solo poder vivir un día a día, trabajar solo para alimentarse. Pero aún dentro de eso ellos seguían teniendo una esperanza, y esa esperanza empieza a tomar vida, empieza a tomar color, empieza a tener esos matices de esperanza, con un hombre que se llamó y se llama Moisés. Y Moisés Dios con Moisés, y Moisés mismo también hace cosas extraordinarias. Y Moisés fue usado junto con su hermano Aarón, nos cuenta la Biblia, para realizar 10 cosas extraordinarias que no se volvieron a repetir a través de la mano de 2 hombres, que fueron las 10 plagas de Egipto, como nos enseña la Biblia. Dentro de este contexto, el pueblo se retira, empieza a tener como palpable esa promesa de Dios. Dice: yo los traeré de vuelta y le daré toda esta tierra, lo que hoy conocemos como Israel mismo, o parte de lo que va a ser en el futuro Israel. Y entonces salen de Egipto y empiezan a caminar, un pueblo que no conocía más allá de 1 o 2 ciudades, porque al ser esclavos no tenían la posibilidad de conocer otros lugares, y empieza una travesía nueva. Y esa travesía iba llena de incógnitas, llena de dificultades, y no cualquier dificultad, porque la Biblia nos dice que
cuando ellos tenían que ir hacia la tierra prometida, Dios le dice que vayan por un camino que nunca habían ido y que no era la ruta tradicional. Y cuando ellos se encuentran con el obstáculo que justamente narra este capítulo 14, me imagino lo que habrá pasado. Muchas dudas, mucho miedo, muchos recuerdos de decir, ¿será que no habrá sido mejor quedarnos? Yo me imagino, ¿no? Porque no todos tenían la misma fe, y yo estoy casi seguro que casi ninguno tenía la fe de Moisés y Aarón. Pero no es en un sentido de reproche. Y se encuentra este pueblo que, para redondear un número, digamos que eran 2 millones de personas, o sea, 20 veces lo que es Reconquista hoy, más o menos. Era mucho pueblo. Y Moisés tiene esta orden de Dios y dice, el versículo 16 de este capítulo 14 dice, y tú, hablándole Dios a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar. El versículo 21 nos dice así, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Esto no se volvió a repetir. Lo más parecido que tenemos en la Biblia es la división o el detenimiento en realidad del río Jordán a través de Josué. Pero otra cosa como esta tan extraordinaria no se volvió a ver, no se volvió a ver en la historia de la humanidad, ya que en este caso había que dividir un mar que en ese entonces tenía 14 kilómetros de extensión, o sea, no poco. Y acá vemos que Dios, a través de Moisés, le da una orden, dice, extiende tu mano y extiende tu vara. Eso nos da a entender que Dios también necesita la voluntad humana cuando Él quiere llevar un plan adelante. El extender la mano hacia adelante es una señal de reconocer que uno depende de Dios, pero también coloca su voluntad bajo la voluntad de Dios. Y sobre su otra mano tiene una vara, una herramienta que Dios le dio. Posiblemente para nosotros y para aquel entonces esa vara no revestía nada de poder, pero era una herramienta, una señal que Dios había dado a Moisés. Y a través de esa vara, Dios hizo cosas extraordinarias. Entonces tenemos que entender que todos nosotros, independientemente que vayamos o asistamos a una iglesia, Dios nos capacitó, nos dio una herramienta en nuestra vida que nosotros sabemos usar, que podemos usar porque Él nos da esa herramienta. Y acá vemos también que Dios, para hacer su voluntad completa, necesita también que nosotros aceptemos esa orden que Él nos da. Y Moisés lo entendió muy bien a esto, porque si retrocedemos en su vida, Moisés también quiso hacer solo su voluntad sin escuchar la voz de Dios, y lamentablemente él se había convertido en un homicida muchos años antes, pero ahora sí entendió cómo tenía que hacer las cosas, y a través de ese beneficio de entender, 2 millones de personas cruzaron ese mar en seco. Más o menos una persona normal, joven, tarda un día entero para completar 30 kilómetros a pie. O sea que tenemos una imagen real de lo que dice la Biblia. Si 2 millones tienen que cruzar en aproximadamente 5 horas, porque dice que toda la noche sopló viento y toda la noche cruzó todo el pueblo de Israel. Y en el amanecer
Ahí vemos como la Biblia nos deja también esta mirada objetiva, que necesitaba todo ese tiempo para cruzar por los obstáculos. Más o menos una persona normal tardaría, como dijimos, en un día haría 30 kilómetros. Entonces, en una hora haría más o menos 1 kilómetro. Y había que hacer 14 kilómetros ahí. O sea que había que trabajar toda la noche. Y no es un detalle poco menor el hecho que lo hayan hecho a la noche. Porque a la noche es cuando uno más débil está. Es cuando uno menos protección siente. Por eso es que nosotros no dejamos nuestra puerta abierta de noche. Nosotros hoy en Argentina sufrimos delincuencia, como debe pasar en cualquier lugar del mundo, pero si hay algo que no haríamos nunca es dejar abierta una puerta de noche. Entonces, ¿por qué? Porque la noche no nos trae seguridad, nos trae más bien pensamientos de dificultad, de que algo puede pasar y no bueno. Entonces, este mensaje que Dios le dice al pueblo de Israel, crucen de noche. Yo me imagino diferentes tipos de pensamiento en ese pueblo, diferentes pensamientos, personas que no tenían fe, personas que tenían problemas físicos, personas que posiblemente tenían traumas anteriores, traumas psicológicos. Muchas personas estaban enfermas. Si bien la Biblia es un extracto, no puede describir esto, pero en 2 millones de personas había niños, había personas dubitativas, todo tipo de carácter había en esas 2 millones de personas. Si en Reconquista hay muchos caracteres, imagínense en 2 millones de personas. Pero lo maravilloso de Dios es que dentro de esas diferentes personas y dentro de esa debilidad que le causaba la noche, sabiendo que tenían un ejército detrás que no iba a dudar en quitarles la vida, Dios dice, yo estoy con ustedes. Yo soy quien abro el mar, hago las cosas imposibles. Entonces esa gente con ese granito de arena de fe empezó a cruzar ese mar. Y cuando empezó a cruzar ese mar, no lo habrá cruzado en silencio. Me imagino en ambos lados, dice la Biblia, izquierda y derecha, ese muro que menos de 90 metros no tenía. Menos que eso no. Muchísimo más habrá tenido. A ambos lados, un viento que soplaba. Seguramente que hacía estremecer todo su cuerpo, todo. Me imagino en esa situación. Quiero que vayamos a ese momento. Y detrás de ellos, seguramente que escuchaban esos carros que venían detrás de ellos. Pero seguía ese hombre de fe que fue elegido por Dios, extendiendo su vara, la herramienta que Dios le había dado, y extendiendo su brazo, en sumisión de la voluntad a la voluntad de Dios. Imaginémonos 5 horas de esa manera. 5 horas soportándose viento recio, esperando que ese pueblo elegido por Dios atraviese eso. Y acá viene lo hermoso. Si nosotros buscamos en la traducción español, esta palabra de viento recio vuelve a surgir en Hechos de los Apóstoles. En ese capítulo donde dice que Dios, además de la salvación, que es lo más precioso que podemos tener, dice que cuando estaban todos unánimes y unidos, vino como un estruendo de un viento recio. Y envió la mayor bendición, o creo una de las 2 mayores bendiciones que Dios puede mandar. Primero, la salvación con su Hijo, y segundo, su Espíritu. Gloria a Dios. Su Espíritu para que viva en nosotros, nos fortalezca. Y vemos cómo Dios, en esa noche, hizo que soplara un viento, y un viento del oriente, no de cualquier lugar. Y la salvación viene de los judíos, porque viene a través de Jesús. Ese Espíritu viene a través de Él. Esa salvación viene a través de ellos. Vino a través de Jesús. Y vino a través de este viento que nos dice, nos enseñan los más sabios, que dice que era un viento que se detenía antes del mar, no lo atravesaba nunca. Era un viento que el mar era un muro para ese viento del oriente, un viento caliente que se detenía en ese mar. Y dice que esa noche Dios hizo que atravesara el mar.
Ese viento nunca más volvió a atravesar el mar como lo atravesó esa noche. Por eso es que dice que era un viento recio, un viento diferente, un viento que Dios le dijo que atraviese lo que nunca había atravesado. Y vemos la mano de Dios. Y si nosotros lo traemos a nuestras dificultades, si hay algo que es difícil en las dificultades, es guardar silencio. Nosotros enseguida queremos reclamar algo. Y las mayores batallas, para todos los guerreros que están escuchando, las mayores batallas se realizan con una herramienta que pocos conocemos o que nos cuesta tanto, y es guardar silencio delante de Dios. Mire lo que dice el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Nuestra voluntad tiene que estar sumida a la voluntad de Dios, tiene que estar debajo de la voluntad de Dios, para que Dios pueda hacer esto, para que nosotros en silencio esperemos la victoria que Dios tiene para nuestras noches más oscuras, para nuestras noches más tormentosas. Y no importa el tipo de persona que seamos, quizás pusilánimes, dubitativos, quizás enfermos físicos, quizás con heridas psicológicas, con traumas que nos vienen persiguiendo como si fueran muchos más rápido que nosotros y siempre nos alcanzan. Pero quiero decirte que lo imposible para un pueblo plagados de personas que no tenían un futuro, Dios hizo posible. Así tuviera que abrir un mar, lo hizo. Y también lo puede hacer hoy. Y lo hace hoy. No importa, no pongas como excusa quién sos, sino más bien poner tu mirada en quién es Él. Amén. Jesús, Dios y su Espíritu jamás perdió una batalla, jamás perdió nada a lo cual se dispuso a bendecir a la humanidad. Y hoy encontramos en esta palabra un símil quizás de nuestras vidas, un símil quizás de la vida de tantos que nos están escuchando y de tantos que quizás nos escucharán más adelante. Pero quiero decirte que Jesús vino a eso. En la tierra había mucha necesidad y dice la Biblia, nos enseña que venían todos a ellos y todos eran sanos. Aquellas personas que habían sufrido durante toda su vida encontraban en Él ese Moisés que podría abrir el mar rojo, ese mar que no se podía cruzar, ese mar de dificultades, ese mar de ineficacia. Jesús los abrió, nos abrió una entrada nueva que podemos orar, clamar y Dios puede responder a través de ese sacrificio que Él hizo. Amén, gloria a Dios. Quiero que mires el mar, que visualices ese mar, que visualices ese problema que tenés. No importa de qué índole sea, que lo mires, porque Dios te está diciendo que lo mires. Lo llevó a ese pueblo para que mire. Lo podía haber llevado por cualquier otro lugar, pero lo llevó justamente en ese lugar donde ellos no tenían más que depender de Dios. Quería que vean ese mar rugir y que escuchen rugir los carros detrás, porque eso lo iba a hacer entender que en los momentos más difíciles y en las horas más difíciles, solo Dios puede hacer que tus problemas dejen de detenerte, dejen de ser un freno para tu vida. Y justamente para que en este lugar y en este momento vos puedas darle la gloria a Dios. Porque como dijo Pablo, Él no nos escogió por ser buenos ni por ser los mejores, sino porque Él nos amó mucho antes.
Y este es un momento especial. Una vez que visualices eso, quiero que te quedes con este versículo. Y dijo Moisés al pueblo: no temas, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios, porque los problemas, porque las dificultades que te detenían antes, que hoy la estás viendo, nunca más para siempre la veréis. Y la mayor dificultad en nuestras vidas son los pecados que nosotros no podemos lavar por nosotros mismos. Tenemos que dejar que Él haga eso. Y nunca más recordaremos eso. Nunca más nos volveremos atrás, porque Dios tiene algo nuevo para nosotros. Dios algo tiene nuevo para tu vida. Y este es el día. Es el domingo que Dios eligió. Confía en Él. Y Él hará, dice el Salmo. Oramos en este momento, confiando en nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Es un Dios que ordena lo que hemos desordenado, ordena lo que otros han desordenado en nuestras vidas. Este es nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Estamos en esta hora, Señor, juntos con guerreros cristianos, clamando, Señor, por esas vidas que se han detenido, que las dificultades, Señor, que los problemas, que los pecados han detenido. Pero sabemos, Señor, que nada es imposible para ti, nada es imposible para Jesús, nada es imposible para tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos sanidad sobre las vidas. Pedimos sanidad, Señor, sobre aquellas personas que están sufriendo, Señor, psicológicamente por traumas. Te rogamos que tu paz llegue, Señor, como una salvación para sus vidas. Te rogamos, Señor, por aquellas personas que tienen sus rodillas, Señor, paralizadas. Te rogamos que tu Espíritu Santo los levante, Señor, para que ellos puedan y sirvan, Señor, para que tu reino se extienda. Señor, aquellas bocas que se han cerrado, Señor, llénalas de alabanza. Padre Celestial, tu salvación llega a las vidas, Señor, que todavía no te han aceptado como tu Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos esto, confiando, Señor, que tú amas tu creación, que tú nos amas, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.